Muy buenos días, mi nombre es Christopher Acosta. Vengo a presentarles el análisis del primer quimestre dentro de la materia de educación cultural y artística. Me desempeño con el rol de estudiante en el año de segundo de bachillerato. Continuemos. El primer tema que vamos a observar es el de la figura humana. La figura humana ha estado inmiscuida desde hace 20.000 años atrás, con las figurillas denominadas Venus, las cuales trataban de plasmar al ser humano y la fertilidad. Con la fertilidad me refiero a las mujeres. Dentro de la figura humana podemos presentar tres aspectos, los cuales son proporción, perspectiva y el plano claro-oscuro. Dentro de la proporción se puede decir que es la relación armónica entre elementos. La perspectiva es la forma de crear una ilusión de profundidad para representar a los objetos de una forma tridimensional. El plano claro-oscuro es el uso de luces y sombras para realzar la imagen y darle expresividad. Todo el tema de la figura humana está inmiscuido en el Renacimiento. Cuando hablo del Renacimiento, hablo de la escuela del Romanticismo en el siglo XIV. El Romanticismo realza los sentimientos sobre la razón. El mayor representante dentro de la figura humana es Francisco de Goya. Una de las obras que más representación tiene dentro de la figura humana es El hombre de Vitruvio, por Leonardo da Vinci, denominado el David. Continuemos. El segundo tema que observamos dentro del área de educación artística es la fotografía. La fotografía tiene como origen el artificio óptico. Cuando me refiero al artificio óptico, hablo de la cámara obscura, técnica propia del Renacimiento. Esta técnica fue avanzando y perfeccionándose con el paso de los años. En 1826, por Nicephore Niépce, el cual se podría decir que es el padre de la fotografía. Continuando y avanzando en el tiempo, en 1831, Louis Daguerre perfeccionó la técnica denominándola daguerrotipo. La fotografía posee diferentes géneros, los cuales son documental, fotografía artística y el retrato. La fotografía documental, como el nombre lo indica claramente, busca documentar sucesos o procesos que supuestamente se perderán con el tiempo. Esta fotografía sirve para realzar estos sucesos y usarlos como pruebas. En cambio, la fotografía artística es todo lo contrario. Trata de realzar la belleza dentro de la imagen, dándole un plano artístico. Y por último tenemos el retrato. El retrato dentro de la fotografía trata de realzar a un humano, es decir, al ser y su belleza. Por ende, existen también planos fotográficos o planos artísticos, como se conoce. Aunque antes de llegar a eso, vamos haciendo un pequeño resumen hasta ahora. La representación humana dentro de las figuras es carente, es muy simple, pero con el paso del tiempo y juntando las nuevas tecnologías, como ya mencioné, la cámara oscura, se empiezan a crear las fotografías para retratar personas o sucesos. Recuerdan que les hablé de los planos fotográficos. Son en total 5, el cual es el plano general, que trata de dar una imagen panorámica, es decir, el cuerpo completo de la persona. El plano americano son los 3/4 del cuerpo. Con esto me refiero desde la cabeza hasta las rodillas. El plano medio, lo mismo, desde la cabeza pero hasta la cintura. El primer plano es un plano más centrado al rostro de la persona, pero esto de aquí solo trata de la cabeza hasta los hombros. Y por último, para realzar las características faciales del individuo, se encuentra el primerísimo primer plano, que trata de dar a conocer el rostro de la persona. Es sumamente importante el primerísimo primer plano para recordar
aquellas facciones del individuo. Continuamos. Después de esto tenemos la interpretación artística. La interpretación artística considera un gran proceso de imaginación. Se tiene una idea, pero para plasmar la idea se tiene que crear, obviamente. Y para crear debe seguir una secuencia determinada entre imágenes, memorias y emociones que se tratan de expresar hacia los demás individuos. Dentro del tema de interpretación artística tenemos los oficios de la escena, es decir, aquellas personas que plasmarán las ideas. El primero es el productor, es aquel que está encargado de diseñar y ejecutar el proyecto. Él es aquel que representará las imágenes, memorias y emociones. El director es la persona que se encarga de plasmar las ideas creativas. Es decir, el productor y el director trabajan en conjunto para determinar la obra que se está plasmando. El actor y actriz es aquel que interpreta las ideas del productor y el director. Puede ser por texto, por movimiento y la caracterización física. Dentro de todos los géneros también se puede encontrar al bailarín, que es aquel que se encarga de encarnar a los personajes en movimiento. El escenógrafo es el que se encarga de la decoración de los escenarios. Un claro ejemplo está en las películas, cuando el director y el productor se encargan de dar instrucciones al actor y a la actriz. Y también, hablando del escenógrafo y en las películas, es aquel que da a conocer todo el lugar en el que se desempeñará la obra. El vestuarista es aquel que se encarga de crear los vestuarios y accesorios que tendrá el actor o actriz. Esto se puede observar dentro de las películas actuales. Un claro ejemplo es en Marvel, ya que se utilizan muchos vestuarios y accesorios dentro de las películas. Continuamos. El maquillista es aquel que se encarga del peinado y maquillaje para darle un mayor realismo al personaje. El luminotécnico son los efectos lumínicos. Esto se puede encontrar dentro de las obras de teatro. El tramoyista es aquel que se encarga de usar las máquinas y efectos especiales con una pantalla verde. Continuamos. Después de esto tenemos la renovación y la remezcla. La renovación, como su nombre lo indica, es renovar, restablecer y rehacer. Estos procesos provienen de la renovación, o que viene de obras pasadas. Esto de aquí dentro de las personas ha causado asombro y disgusto, ya que para ellos se pierde la esencia del original. La remezcla proviene del inglés remix, que como su nombre lo indica, es la apropiación de una figura existente. Esto de aquí presenta dos ámbitos que van tomados de la mano, que es el artístico creativo. Un claro ejemplo de esto es la foto que estamos observando. Es tomar una fotografía existente y darle un nuevo significado. Se conoce como renovación artística. Continuemos. Hablando de la renovación artística se encuentra el arte urbano que hemos visto muy a fondo dentro de mi institución, denominado street art o arte callejero. Como su nombre lo indica, arte callejero es en las calles y en la parte exterior de un museo o exposición de arte. El inicio es en los años 60 y ha perdurado hasta el siglo XX. Ha provocado mucha atención social, denominándolo vandalismo. El vandalismo también es considerado por utilizar espacios no autorizados, pero también al momento de utilizar espacios no autorizados y no conocer al momento de no conocer al artista que ha creado dicha obra, muchas de ellas están en el anonimato.
La mayoría de ellas usa spray, con la cual crean sumamente figuras o letras, en su mayoría sumamente grandes. Un claro ejemplo está aquí en Ecuador, en el cual la mayor parte de las aceras tienen paredes al lado, obviamente, pero la mayoría de ellas está cubiertas de arte urbano, como podemos observar en la imagen. Después de esto tenemos las producciones artísticas, las cuales empezamos a ver ya las artes plásticas. En mi institución podemos entender las escénicas y las musicales, ya que mi institución es caracterizada por ser artística cultural. Dentro de la renovación radical que se encuentra en las producciones artísticas, encontramos las vanguardias. Las vanguardias tratan de romper lo establecido. Y dentro de las vanguardias podemos encontrar algo sumamente importante, que es el arte abstracto, el cual trata de deformar y abstraer la imagen. El arte abstracto, por ende, pertenece al arte contemporáneo, que trata de plasmar la realidad. Al momento de plasmar la realidad han surgido nuevos recursos dentro del arte contemporáneo, que son en total unas cuantas, que se llaman intervenciones artísticas. El primero, las instalaciones, que utilizan materiales diversos como medios físicos, visuales o sonoros para generar una percepción sensorial de dicha obra. El body art es aquel que utiliza el cuerpo para determinar cierta obra de arte. Muchas de ellas utilizan la pintura. El happening, la improvisación, no se tiene una idea específica dentro de este arte. Al momento de no tener una idea específica, solo se utiliza la técnica de improvisación o arte por el arte. El performance, que significa la combinación de recursos, o en este caso artes plásticas, escénicas o musicales, para crear un nuevo género. Y por último, el land art, que hemos practicado dentro de mi institución, el cual tiene que ver con utilizar medios naturales para crear figuras, como podemos observar en la fotografía. Continuamos, las profesiones artísticas. Las profesiones artísticas vienen del arte, obviamente, como su nombre lo indica. El arte proviene de dos términos, que es el ars y el techne, lo cual significa habilidad. El arte empieza en el siglo XVIII hasta el siglo XIX con la escuela del romanticismo. Las manifestaciones artísticas provienen de artes visuales, artes gráficas, artes teatro y danza y artes musicales. Se pueden encontrar muchas más, pero me he decidido enfocarme en estas, ya que mi colegio o mi institución se enfoca mucho en estas cuatro. Dentro de las profesiones artísticas existen unas cuantas, las cuales son: el crítico del arte es el encargado de reseñar la obra, es decir, darle una crítica, puede ser tanto como constructiva o destructiva. El investigador del arte trata de aportar con una visión académica con análisis de periodos. Un claro ejemplo es la escuela del romanticismo o la del vanguardismo. El curador de muestras es aquel que investiga y selecciona y rediseña las obras o piezas de una muestra de arte. El gestor cultural, encargado de promover, diseñar e incentivar la difusión de estos medios artísticos. Y por último, el maestro del arte es el docente dedicado a enseñar la teoría dentro del arte. Dentro de las profesiones artistas podemos encontrar a las mujeres artistas, las cuales no se les cuestionaba dentro del ámbito artístico, es decir, se les daba la potestad de ser artistas. Pero dentro de todo lo que es las profesiones artistas se encuentra el desarrollo artístico, el cual está inspirado por los varones, y para los varones la mujer solo era considerada una musa inspiradora. Pero no todo el tiempo fue así. Ejemplos como Artemisia Gentili en el año 16
en el siglo XVI y Camille Claudel en el siglo XIX. Continuamos. Un claro ejemplo también está en la música. Muchas de ellas se desempeñaban con instrumentos que solo eran diseñados para varones. Uno de ellos es el violín. Y por último tenemos el arte cinético. Con esto terminaríamos el primer trimestre. El arte cinético proviene del arte contemporáneo, es decir, producir movimiento con imágenes, más conocidas como ilusiones ópticas. Un claro ejemplo fue el que hemos estado haciendo dentro de la institución con mi maestro. Para definir el arte cinético en general es una sensación de movilidad en una imagen. Una de las primeras mujeres en crear arte cinético o difundir este tipo de arte es Matilde Pérez. Estas pueden ser hechas de cuadrados, círculos, triángulos y figuras en general. Muchas gracias. Nos veremos pronto.